congregación que queda ay, ¿cómo se llama? Una que queda ay, que es bien mentada esa congregación, espérate. Solamente llegamos allí en el avión y de ahí nos trasladamos al norte, hermana. No hemos Ya, visitado. ujú, Ujú. ujú. Creo que ya es tiempo de ahí de los hermanitos. Ujú. Sí, Buenas sí. noches, hermanitos. Dios les Sí, bendiga. hermanito, Buenas tardes, hermanita Luz, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia Jorge por estaba un allá? poquito apurado por ahí haciendo muchas cosas. Salud, hermanito. Disculpen, hermanos queridos. Les pido Y oración bueno, por mis hijos, hermanos, por mi ya en familia. vivo para Facebook Live. Así que agradezco a ustedes Hola, ¿cómo se hermanito llama? La Néstor, concurrencia. Agradezco Ernest. la- Vamos a comenzar entonces. Voy a permitirme silenciar algunos micrófonos, queridos hermanos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por el cariño que ponen a esta plataforma cuando se reúnen con nosotros, por su buena voluntad para echar adelante esta plataforma también. Le damos las gracias infinitas. El día de hoy tenemos a nuestro hermano Javier Serrano, quien ha tenido la amabilidad y la buena voluntad, como siempre, nuestro querido hermano, de poder reunirse con nosotros para traernos también en esta ocasión su palabra, la palabra del Señor, mejor dicho, y vamos a ir agregando personas, hermanos, a medida que vamos avanzando. El día de hoy, entonces, vamos a comenzar con una oración, tal como lo hacemos todos los días, y siempre recordándoles a ustedes, hermanos, que eh, este estudio se va a subir a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Y también estamos transmitiendo desde este instante ya en vivo a través de la página de Facebook del hermano Néstor Sánchez, a través de Facebook Live. Bien, vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial y posteriormente vamos a dejar el paso a nuestro hermanito Doris, dígame. Sí, hermanito, tengo unas peticiones, por favor, hermanito. A nuestro hermano So- Jorge. Son para el hermanito Osvaldo Moreno, para el hermanito Bien, bien. Ricardo Pino, para el hermanito Sergio Pino, em, para la hermanita Soledad Esperanza, Soledad, ¿no? Su esposita, Soledad. Soledad, ya no me voy a olvidar de la Soledad. Ujú. Y bueno, y Salud. por mi hermana, hermanito, por mi hermana Roxana, que también está velando a su esposo que falleció ayer. Es mi hermana carnal, Ah, claro que no sí, es mi hermanita. hermana en la fe, Ya, hermanita, muchas gracias. Estoy anotando para que no se me olvide nada. para que no se equivoque. Y los hijos del hermano también, Nilson Rivero. Mis hermanitos, por mis hijos Bien, también, por favor. ¿Verdad? Por los hijitos de la hermanita Luz muy Dari. bien, Gracias. muy bien. Bueno, hermanita, muchas gracias por sus peticiones a cada una de ustedes. Quiero pedir, a ver si nuestro hermano, ¿a qué le puedo pedir el día de hoy? A nuestro hermanito Jorge, si es posible, por favor, que nos guíe en una oración. Hermanito Jorge Figueroa, ¿puede usted, por favor? ¿Cómo no, hermano? Buenas tardes a Muchas gracias. todos. Vamos a pedir Antes que por nada, todos aquellos, esas vamos a peticiones, orar. hermanito querido. Gracias, hermano. Oremos. Vamos a orar. Padre justo, Padre santo, a usted vamos, sus hijos, reunidos en comunión santa en esta plataforma que usted nos ha posibilitado, usted nos permite, para siempre ir edificando el conocimiento de su santa palabra. Hoy vamos a escuchar al hermano Javier Serrano. Ponga usted en él siempre en la sabiduría que él tiene, pero su providencia divina para que todo sea de la palabra de justicia que usted nos ha enseñado. Le damos gracias, Padre, porque nos permite estar edificando siempre el conocimiento de su palabra. Le damos gracias por permitirnos esta comunión. Le damos gracias, Padre, siempre por estar usted todos los días con nosotros, permitiéndonos siempre ir juntos aprendiendo la bondad de su palabra. Permítanos, Padre, antes de iniciar esta reunión, orar por el hermano
Osvaldo Moreno, que se fue operado hace unos días atrás. Esperemos que él esté mejorando de su salud con su participación divina, por los hijos del hermano Nilson Rivera que estaban padeciendo de este terrible mal que está azotando a los países, varios países de nuestro continente, que es el dengue. Padre mío, usted intervenga, sostengan que mejoren los niños, por tranquilidad y paz también los hermanos del hermano Nilson. Oramos también por la esposa del hermano Soledad, el hermano la hermana Soledad, para que ella mejore del mal que la aqueja. La hermana Marta Guzmán, por los problemas de salud que tiene. Oramos también por el hermano Sergio Pino, por los problemas familiares que ha tenido, así como también por la hermana Roxana, quien ha fallecido su esposo. A ellos dele paz, tranquilidad, para que ellos puedan permanecer a bien, Padre amado. La hermana Luz Dávila, por sus hijos también, para que ellos puedan mejorar de los problemas que tienen. Las hijas del hermano Boris también, para que retome el camino de la justicia que usted nos enseñó, Padre amado. Oramos también para que el hermano Néstor Sánchez le vaya bien en los viajes de predicación, coordinación que viene haciendo por el país, hermano Argentina. Oramos por todos nosotros, por nuestra salud, para que usted siempre esté presente con nosotros y permita en su providencia divina que andemos siempre en el camino de justicia. Le damos gracias y si en algo hemos transgredido en los días o horas que ha pasado de su santa palabra, perdónenos, Padre, no es la intención. Usted conoce nuestro corazón y no es nuestro camino. Le damos gracias por ello. Le damos gracias en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Jorge, por esta oración de inicio. El Señor le bendiga. Y vamos a dejar a nuestro hermano Javier Serrano. Hermanito, el micrófono es todo suyo. Adelante usted. Gracias, mi hermano. Gracias a todos. Gracias a nuestro hermano Jorge por la oración. Y gracias también por la paciencia que tienen para su servidor, para que eh, me sigan invitando a participar en este privilegio inmerecido de exponer, de compartir con ustedes, con todos los que puedan escuchar la palabra bendita de Dios. Un tema sencillo en esta ocasión, el título ¿Qué hacer en el día malo? Está basado en un pasaje muy conocido por la hermandad y por todo el mundo estudioso de las Escrituras. Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. ¿Qué hacer en el día malo? En las Escrituras, amados hermanos, encontramos muchas advertencias de los ataques del diablo. Pero parece que muchos ignoramos lo peligroso que es el diablo y lo exitoso que es en su trabajo. La verdad es que el diablo es astuto y que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta cuando nos está atacando. El diablo está presente mucho más frecuente en nuestras vidas que lo que imaginamos. Está presente en cada mal pensamiento, en cada injusticia, en cada obra mala. Cuando nos llegan los días que las Escrituras definen como malos, nosotros hacemos muchas cosas. Buscamos médicos, buscamos ayuda financiera, buscamos algo de este mundo que está muy correcto, no está mal. Pero muchas de las veces nos olvidamos que a pesar de que buscamos todas esas cosas, lo primero que debemos de hacer es acudir a Dios y a su dirección, especialmente en esos días malos. Debemos de hacer lo correcto de una manera sistemática de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a pensar, amados hermanos, por un momento en Job, un personaje a través de la historia bíblica que lo identificamos como
con su vida de sufrimientos por el diablo. Job no hizo nada malo, porque Dios da testimonio de eso, pero le llegaron los días malos a él y a su familia completa. Y miramos en las Escrituras qué clase de maldad por los ataques de Satanás. ¿Qué podría haber hecho Job para librarse de esos ataques del diablo? Sabemos nosotros que nada, porque Dios había concedido permiso al diablo para dañarlo a él y a su familia. Aún así, miramos en las Escrituras que Job hizo lo correcto. Confió en Dios y encomendó la causa a nuestro Dios. Vayamos allí al pasaje ya señalado, Efesios capítulo 6, y miremos el versículo 10. Efesios 6:10 dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Habiendo ya el apóstol Pablo enseñado en esta carta a los Efesios sobre la salvación por la gracia de Dios, habiendo demostrado las reglas o patrones de la moralidad espiritual y el comportamiento de la sujeción los unos a los otros, ahora el apóstol Pablo pone delante de nosotros, enfrente de nosotros, la gran lucha que tenemos en contra de Satanás. La vida de los cristianos tiene como recompensa una hermosa felicidad. Pero esta no se obtiene sin aceptar la lucha en contra de Satanás. Por lo tanto, este pasaje comienza que debemos de fortalecernos en el Señor, ponernos toda la armadura diseñada por nuestro Dios. Una vez puesta la armadura, luchar en contra de Satanás, y habiendo hecho todo, dice esta escritura, este pasaje, permanecer firmes. Vamos a tratar de explicar un poquito más con detalle todo esto a través de la lección. Primero tenemos que entender que las fuerzas no son de nosotros, son de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos fortalece y nos defiende. Y muchos pasajes lo enseñan. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, hablando del apóstol Pablo, cuando le pide 3 veces que quite aquel aguijón, aquel mensajero de Satanás, Cristo le responde: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. La manera de cómo Dios trabaja, cómo Cristo trabaja: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo llega a la conclusión: cuando soy débil, entonces soy fuerte. En Filipenses, el apóstol Pablo también dice que todo lo puede en Cristo que le da fortaleza, le fortalece. En 2 capítulo 4, versículo 17, dice el apóstol Pablo: todos me abandonaron menos el Señor Jesucristo. Estuvo a mi lado para fortalecerme. Miremos ahora el versículo 11. Dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Ya se nos dijo en esta lucha que debemos de fortalecernos en el Señor Jesucristo. Hay una gran fortaleza y todo tiene que ver con la palabra del Nuevo Testamento, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se nos dice que Dios diseñó una armadura, toda la armadura de Dios, para poder estar firmes contra las insidias del diablo. No debemos de ser como los que creen que Dios obra de una manera misteriosa o mística, que el Espíritu Santo nos envuelve como una nube y de esa manera Dios hace todo y nosotros no tenemos que hacer nada. Eso no le enseña en las Escrituras en ninguna parte.
Se nos exhorta que debemos de estar preparados para cuando lleguen los días malos. Porque la mayoría de las veces, cuando llegan los días malos y no estamos preparados, Satanás nos daña o nos devora, como dicen las mismas escrituras allá en Pedro, y luego, si no estamos preparados y Satanás nos daña o nos devora, culpamos a Dios porque pensamos que Dios no nos ayudó y no nos defendió. O en el mejor de los casos, cuando no estamos preparados y Satanás llega el día malo con él, quedamos confundidos preguntándonos ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí si soy cristiano, si soy cristiana, si ya estamos con nuestro Dios? Bueno, la verdad es que Dios ha diseñado una armadura y la pone a nuestra disposición, pero nos toca a nosotros actuar, ponernos esta armadura. El apóstol Pablo conocía muy bien la armadura de los soldados romanos y también la de los cristianos. Y para este tiempo, cuando él está escribiendo esta carta a los Efesios, el apóstol ya era un experto usando esta armadura de Dios. Por eso la está recomendando con tanta confianza porque sabe que es eficaz. Cada uno de nosotros tenemos que estar convencidos que sin la armadura es imposible luchar en contra de Satanás, vencerlo y permanecer firmes. Es necesario, no hay otra manera de ponerlo la armadura que Dios ha diseñado. Notemos la exhortación que nos está dando. El diablo es un experto estratega en la guerra espiritual. Usa insidias, o como dice aquí en el versículo que hemos leído, para poder estar firmes con todas las acechanzas o insidias del diablo. Las palabras insidias, métodos o acechanzas significa métodos muy bien planeados. Satanás no es un novato, no es alguien que va a ver si puede. Satanás y su ejército sabe que puede. Y sin la ayuda de Dios, sin la dirección de Dios, sin escuchar a Dios, no podremos salir victoriosos en contra de este personaje espiritual. Hay un dicho que espero que ustedes también lo conozcan, que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Aun si un hombre hubiese vivido, hubiese estado experimentando toda la vida del ser humano desde Adán hasta este día, un ser humano cualquiera, vamos a suponer que Adán, el primer hombre que Dios creó, hubiese vivido hasta ahora y experimentado todas las situaciones en todas las épocas de la humanidad, Adán tendría mucha experiencia, sabría muchas cosas positivas y negativas. Bueno, el diablo ha estado todos estos miles y miles y miles de años, ha estado activo en todo el mal, ha estado teniendo éxito. Por lo tanto, ese dicho que el diablo sabe por lo que ha vivido, por lo que ha trabajado, mucho más que nosotros. ¿Cómo podremos enfrentar a este personaje si ni siquiera a un ser humano normal podríamos enfrentarlo nosotros con la experiencia que tenemos en nuestros años? A alguien que ha vivido tantos años en esta tierra y trabajando tan exitosamente. Absolutamente nadie de los hombres puede vencer a Satanás solo o sola. La única manera de vencerlo es con la dirección y ayuda de Cristo Jesús. Y aquí está la ayuda en este pasaje. Otra cosa que debemos de entender y aceptar es que el diablo es un ser personal.
aunque es un espíritu, es un ser personal y que no está solo, que tiene un ejército bien disciplinado y bien obediente y también con mucha experiencia. Pero también tenemos que notar nosotros los cristianos que la única manera y el único ser que tenemos mucho más experimentado, poderoso y hábil en todos los sentidos que Satanás y su ejército es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Continuemos en el versículo 12 de esta lectura. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo está muy empapado de estos seres espirituales. Los menciona continuamente en sus escritos. Estas potencias espirituales malas que están a favor del enemigo, a favor de Satanás. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra seres espirituales. Esta lucha no es contra hombres o una confederación de hombres. Es contra seres espirituales mucho más poderosos en todo que nosotros los hombres. Nosotros sabemos, y tal vez algunos de ustedes hayan experimentado, una guerra, una lucha entre hombres, hombre con hombre. Y sabemos que es difícil, muy triste, muy cruel, muy horrenda. Y más, si no se tienen las armas o el equipo adecuado, es muy difícil una lucha hombre con hombre, nación contra nación. Imaginemos entonces lo inmensamente más difícil que es luchar contra el diablo sin Dios y sin las armas que Dios provee. Miremos al ejército del diablo que señala este versículo 12. Lo más probable es que son seres angélicos, seres espirituales. Dice principados. Se refiere a gobernantes, príncipes o personas preeminentes, espirituales. Luego señala potestades o autoridades o potencias, que éstas actúan conforme al poder que ellos mismos tienen para dañarnos a nosotros. Y luego dice poderes de este mundo de tinieblas. Se refiere a gente o a asociaciones que tienen la característica de ser tiranos. Y el contexto apunta, vuelvo a repetir, que son seres espirituales, no son reyes, tampoco son presidentes humanos, porque entonces sí estaríamos peleando contra hombres. No se nos da mucha información, amados hermanos, acerca de estos seres espirituales, pero sí se nos dice que son extremadamente malos, que debemos de estar asustados por su poder y malos propósitos. Así como un corderito se asustaría ante un lobo o un león rugiente, nosotros debemos de asustarnos en contra de este ser tan malvado, que es nuestro enemigo declarado. Por lo tanto, debemos de estar desesperados para vestirnos, si es que no estamos vestidos, para vestirnos con esta armadura de Dios. Y la frase en las regiones celestes, que señala el versículo 12 al final, en las regiones celestes simplemente indica que es en la esfera de lo espiritual. Ahora bien, continuemos en nuestra lección. Notemos el carácter de esta batalla. Es una batalla cuerpo a cuerpo y mano a mano. En la antigüedad,
Los vencidos, los luchadores vencidos eran asesinados o en el mejor de los casos, les sacaban sus ojos para que quedaran el resto de sus vidas ciegos recordando su derrota. Solo imaginemos la desesperación de estos luchadores en la antigüedad para no ser vencidos por su enemigo. La muerte les esperaba y si salían favorecidos, su vida, todo el resto de su vida, ciegos. Entonces, nosotros también debemos de estar preparados y luchar con esa desesperación. ¿Por qué? Porque estamos luchando en contra de la ceguedad espiritual y de la muerte espiritual. Miremos ahora el versículo que sigue, versículo 13. Dice así: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Consejos de un experto soldado espiritual, nuestro hermano el apóstol Pablo. Cuando entendemos los propósitos tan horrendos de nuestros enemigos, porque no es el diablo solo, es un ejército innumerable y bien disciplinado y bien experimentado. Los horrendos propósitos de nuestros enemigos no debemos de negarnos ni dudar en vestirnos con la armadura de Dios. Esta armadura es divina y es efectiva para la lucha y la defensa de la alma de nosotros y de los que están con nosotros. No debemos de dejar ninguna parte de nuestro cuerpo espiritual desprotegido, sin esta armadura que Dios ha diseñado. Tampoco debemos de tomar una actitud relajada y confiada, que es lo que prevalece en el cristianismo hoy en día. Una actitud relajada y confiada. Decía mi hermanita Doris hace un momento que le decían, ¿por qué tanto estar allí en las lecciones, oyendo, estar atento, animando a los hermanos? Es que no entienden que no debemos de tomar una actitud relajada y confiada, que tenemos un enemigo y que la promesa es una felicidad extremadamente valiosa. Por eso hay personas que tienen esa actitud de estar siempre preocupados por servir a Dios, por ayudar el uno al otro, por orar. Eso es una actitud no relajada ni confiada. Pero hay muchos relajados y confiados que parece que lo más importante es la educación secular, el trabajo y muchas otras cosas, y lo menos importante es esta preparación espiritual. Es cierto que no todos los días, amados hermanos, son iguales, según señala esta lección. Hay días malos, cuando Satanás y sus aliados ponen su atención en nosotros y las enseñanzas bíblicas son más frecuentes de lo que imaginamos. Tenemos, por ejemplo, a Job y a Pedro y a nuestro Señor Jesucristo. Si Satanás no pasó por alto a Jesucristo, intentó hacerlo caer a cada uno. Periódicamente Satanás va a querer devorarnos, desgarrarnos, hacernos caer, separarnos de la gracia de Dios, y ha tenido mucho éxito. En el caso de Job, no tuvo éxito porque Job se comportó a la altura. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, miramos allí en los evangelios cómo Satanás lo atacaba y cómo nuestro Señor Jesucristo se defendía. En el caso de Pedro, aunque fue escogido como por Satanás para zarandearlo como a trigo,
miramos que Pedro fracasó, pero era sincero y tuvo la bendición de Jesucristo, de nuestro general espiritual, que le dice con anterioridad, con anticipación: ay, Simón, Simón, mira que Satanás te ha reclamado para zarandearte como trigo, pero yo, le dice Cristo, porque Cristo pudo mirar la honestidad y sinceridad de Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Así, de esa manera, Cristo está con nosotros. Nos va a ayudar así como ayudó a Pedro. Y Cristo finalmente ayudó a Pedro a salir victorioso y a cumplir su promesa. Así nos va a ayudar nuestro general, el que está de nuestro lado. Dios, con esta armadura, está garantizando la victoria, pero solamente si nos vestimos con su armadura. Enfrentar la lucha, vencer a Satanás y permanecer firmes. Y habiéndolo hecho todo, dice el versículo que hemos leído, estar firmes. Habiéndolo hecho todo. ¿Qué es todo? Poniéndonos la armadura, entrar a la batalla, luchar, vencer y permanecer firmes. La armadura es así. Ese es el propósito de esta armadura. Ahora, el resto de los versículos, amados hermanos, vamos a mirar la armadura en sí. Dice el versículo 14: estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad y revestidos con la coraza de justicia. Vamos a hablar muy poquito de la armadura del soldado romano y vamos a canalizar un poquito más de tiempo en la armadura espiritual, porque creo que todos hemos escuchado muchas veces esta clase de lecciones, esta lección en sí. Estad pues firmes, ceñida su cintura con la verdad y revestidos con la coraza de justicia. Haciendo una comparación del cinturón de la armadura del soldado romano, se nos habla a nosotros que la verdad del Evangelio es la primera arma que Dios ha diseñado para con nosotros. ¿Cuál verdad? La verdad es la palabra revelada en el Nuevo Testamento. Toda esta armadura, cada parte de esta armadura tiene que ver con el conocimiento del Nuevo Testamento, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con la práctica, la obediencia al Nuevo Testamento y con la eficacia de predicar y enseñar a otros para librar a otros de la esclavitud de Satanás. Todo tiene que ver con la palabra del Nuevo Testamento, con la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la verdad. Equivale al cinturón. Y es la verdad revelada en el Nuevo Testamento. Esta verdad equivale a ese cinturón del soldado romano. La verdad del Evangelio es la parte fundamental para los cristianos en esta lucha contra el Evangelio. ¿Qué tanto sabemos, generalizando, de nuestras armas, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos nosotros que aprender y mirar a Satanás como un verdadero enemigo. Él nos quiere hacer mucho daño y nos quiere llevar a un sufrimiento eterno en el infierno. Entonces, la verdad es una arma efectiva. La otra arma que se menciona es la coraza, que equivale a la justicia. Verdad y justicia son las armas espirituales. La coraza del soldado romano cubría partes
fundamentales del soldado, su corazón, sus pulmones, su estómago, etcétera, órganos vitales y órganos que al ser heridos o dañados, sin duda causaban la muerte. Y no hay otra opción más que pelear y luchar. Y la justicia se refiere a la justicia moral. Santidad, hablar y hacer lo que es correcto y en conformidad a la voluntad revelada de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros obramos de manera justa, nos hemos puesto esta arma que es imposible que el diablo penetre. La justicia acompañada con la verdad. La justicia solamente Dios la define y la proporciona a través de su palabra. Es la justicia que nosotros hacemos con nuestro prójimo, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros vecinos, apoyada o basada en la palabra del Nuevo Testamento. Miremos ahora el versículo 15, por favor. Y calzados los pies con la preparación, estoy usando la versión Nueva Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice con el apresto del Evangelio de la paz. La Nueva Biblia de las Américas dice así. Y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de paz. Tiene que ver con el Evangelio también. Las sandalias del soldado romano con tachones abajo para afirmarse firmemente le dieron a los romanos grandes victorias. Nosotros tenemos un calzado también y es la preparación para anunciar. Por eso en Romanos se dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz. La preparación para anunciar, para hablar, para decir el evangelio que produce paz, paz interior, paz entre Dios y nosotros, paz entre Dios y los que escuchan la palabra del evangelio, y la libertad de el dolor, la angustia y la eternidad en el infierno, que son las causas del pecado. El evangelio vence al pecado, el evangelio vence a Satanás, el evangelio es nuestro todo. Entonces, vayamos ahora, versículo 16. Sobre todo, obviamente tiene una lógica, un sentido común. El soldado romano se ponía todo su armadura, el cinturón, la coraza, las sandalias, etcétera, pero sobre todo eso traía el escudo. Un escudo que tenía aproximadamente 4 pies de alto por 2,5 pies de ancho. El escudo le protegía todo su cuerpo. Y además en ese escudo el soldado romano le ponían, lo calefateaban con un material que cuando los enemigos en el Imperio Romano lanzaban aquellas flechas, aquellos dardos con fuego, al clavarse en el escudo romano, lo que tenía ese escudo sofocaba el fuego, apagaba el fuego y no hacía daño. Bueno, la fe. ¿La fe en qué? Obviamente en Dios, obviamente en Cristo Jesús, pero implica más directamente en el Evangelio, en la palabra de Dios, en el entender, en el comprender, en de obedecer, en de hablar a los demás el Evangelio. Todo tiene que ver con el Evangelio. Fe, fe en lo que dice la palabra de Dios. Habilidad
para entender y comprender y transmitir las ideas a los demás, para que los demás entiendan y se libren del pecado y de la esclavitud de Satanás. El Evangelio, fe en el Evangelio, con que se pueden apagar todos los dardos. Fe es fundamental en las Escrituras. Es un arma muy importante como todas las demás. Vayamos ahora, amados hermanos, al versículo 17. Tomen también, dice, sobre todo la armadura, el escudo de la fe, tomen también el casco de la salvación. El soldado romano tenía un casco hecho de piel, algunas veces de metal, adornado con algunas plumas, que le protegía una parte muy vital de su cuerpo, su cabeza, su cerebro, su parte pensante, la que razona, la salvación. Hermanos, es de suma importancia que nosotros estemos seguros de la salvación. Es triste escuchar a muchos hermanos y hermanas de mucho tiempo en el Evangelio decir, yo no sé si vaya a poder. Yo no sé si sea salvo. Yo creo que podría ser salvo. No es necesario estar seguros y no fijarnos mucho en nuestra obediencia absoluta. No, tenemos que confiar en la gracia, sí, en nuestra sinceridad, en nuestra conciencia, en nuestra dedicación a Dios, pero también en la misericordia y en la gracia de nuestro Dios. La salvación es una parte fundamental. Yo soy salvo por Cristo. Cristo me salvó. Eso protege. Es un arma fundamental. Dice este versículo 17 o continúa diciendo, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La espada, algunos comentaristas, expertos dicen que es ofensiva nada más, pero es muy cierto, y yo creo que todos estaremos de acuerdo, que sí es ofensiva, pero también defensiva. Sirve para atacar y sirve para defender la espada, que equivale a la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, estamos viendo cómo describe nuestro Dios a esta armadura. ¿Qué hacer en el día malo? Pues básicamente escuchar a Dios y ponernos esta armadura que consta de una verdad, de una justicia, de una preparación para hablar el evangelio de la paz, de la fe, de la salvación y de esgrimir o usar bajo la capacidad que Dios nos ha dado la palabra bendita de Dios, que es la espada del Espíritu. Pero aún, amados hermanos, cuando nosotros tengamos toda esta armadura ya señalada, no tenemos la victoria segura sin lo que falta. Y aunque no es parte de una armadura del soldado romano, el soldado romano también tenía una comunicación con los estrategas en la guerra, los cerebros, los que dirigían, los que controlaban, los que disciplinaban, los que decidían qué hacer y qué no hacer. Nosotros, aunque tengamos toda esta armadura, es necesario nunca dejar de comunicarnos con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración y la súplica. Dice el versículo 18 hasta el 20, pero nos vamos a quedar en el 18.
con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, dice el apóstol Pablo. Una oración, amados hermanos, es una petición en el sentido general. Siempre hay que comunicarse con la victoria, con el poder, con la fortaleza. Por eso el versículo 10 comienza, fortaleceos en el Señor Jesucristo. Pero una súplica se define diferente a una oración. Una súplica es un grito, un clamor de ayuda cuando estamos en peligro, cuando estamos en una situación difícil. También hay que suplicar, así como Pedro consideró y pensó que ya no podía ser un apóstol, que ya no podía seguir fiel a Cristo. Cristo vino y le ayudó, como le ayudó en toda su vida. Cuando se hundió en el mar, pidió ayuda y Cristo le ayudó. Cuando le falló, Cristo le ayudó. Cuando le dijo a Jesucristo que no te suceda esto, le dice Cristo, aléjate de mí, Satanás, pero también le ayudó. Oración y súplica. Oración en sentido general, y cuando estemos en peligro o casi perdiendo o dañados o heridos por nuestro adversario, hay que suplicar. Y la garantía es que Él atenderá y vendrá y nos ayudará. ¿Cómo le ha ayudado a usted en su vida? ¿Cómo me ha ayudado a mí en mi vida? ¿Cómo ha ayudado a tantos y tantos a través de las eras? También esta ayuda está disponible para todos ustedes, para todos nosotros. Gracias por su atención y que Dios me los bendiga mucho. Muchísimas gracias, hermano Javier, por habernos traído entonces este estudio tan interesante, tan bonito, para que nos animemos, para que continuemos en los caminos del Señor. Vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Muchísimas gracias por este estudio. Quiero pedir a nuestro hermano Miguel. Hermano Miguel, ¿es posible que nos guíe usted en una oración, por favor? Y después de la oración que usted va a guiar, nos vamos a ir a ver qué pasó en Facebook Live, a ver si hubieron visitas o no hubieron visitas. Hermanito Miguel, que el Señor le bendiga. Adelante con su oración, por favor. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por la vida, por la salud y sobre todo por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu mensajero que enfocó claramente el significado de las palabras que están escritas en las páginas de la Biblia. Padre, bendice a él y a todos sus discípulos, a todos sus oyentes, y que se difunda este mensaje que ha sido claramente expuesto. Bendice a nuestros hermanos que estaban en la plataforma, fortaléceles en la fe, en la esperanza, en el conocimiento, en tu gracia, Padre Santo. Y así, tu iglesia y tus mensajeros seremos fortalecidos y podremos vencer al enemigo que está bien organizado y con un ejército poderoso, pero más poderoso eres, Señor, tú que has vencido a través de tu Santo Hijo, a través de tu Santo Espíritu y a través de tu verdad, has vencido y seguirías venciendo, Señor. Gracias, Padre, porque solamente en ti podemos confiar.
en nuestras necesidades, en nuestros momentos más duros, tenemos a quien gritar, pidiendo ese auxilio, pidiendo esa protección, pidiendo como Pedro, cuando se hundía en el mar, pidió la mano del Señor. Tú lo harás con nosotros en la parte espiritual. Tú, Señor, nos fortalecerás en la fe como le fortaleciste a Pedro por la oración de tu Hijo. Y así, Padre, seremos más que vencedores. Bendice una vez más, te pido, a todos los hermanos y hermanas y a sus familiares, a las iglesias donde todos nosotros somos miembros de las iglesias locales. Y ayúdanos, Señor, tomar tu nombre y tu palabra en nuestros labios dignamente para que de esta forma sea honrado y bendecido tu santo nombre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador, te pedimos y glorificamos. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Miguel, por habernos traído entonces esa oración. Vamos a ver, y tengo muchas novedades aquí porque hubieron muchas personas y muchos hermanos que se reunieron también a través de Facebook Live, como es el caso de la hermana Vanessa Marín, Jesús Marsella, Vanessa Vega, Arelis Calzadilla, Víctor Manuel Molano, Janet Araya, Isabel Ramos, Marta Córdoba, Ilvia Miranda, Pepe Pérez y el hermano Mario Peña también, que están todos conectados y que han estado conectados a la transmisión que hicimos a través de Facebook Live. Queremos agradecer a todos ellos y también tengo unos mensajitos por ahí también de parte de algunos de ellos, como es el caso de la hermana Arelis Calzadilla, que dice saludos y bendiciones para todos los hermanos y hermanas. El hermano Hernán Castellano González, también que estuvo ahí, dice bendiciones para todos hermanos. Gracias hermano por la lección de esta noche. Un feliz fin de semana y que la paz de Cristo sea con su pueblo santo. Y el hermano Mario Peña dice, buen día hermanos, Dios les bendiga. Saludos desde Midland, Texas. Así que agradecemos a todos ellos también por habernos dejado su mensaje en el día de hoy en esta plataforma. Bien, hermanos, si alguien desea decir algún comentario o agradecer al hermano por habernos traído esta linda lección, ahora es el momento, ahora ya. Nuevamente quiero agradecerle. Hermano Miguel, adelante. Gracias, hermanos. Hermano Serrano, muchísimas gracias por su acertada exposición de la palabra. Y bendiciones para todos los hermanos y hermanas. Yo me retiro porque ya tengo que conectarme en el Zoom que presidimos nosotros. Que el Ok, Señor los que el Señor bendiga. igualmente, Hasta hermano, mañana, si el Señor permite. si Dios lo permite. Gracias, hermano. Bien, ¿a alguien más? Sí, hermanita Doris. Ah, el hermano, bueno, todos quieren hablar ahora. Hermana Doris, adelante. ¿Qué? ¿No? Adelante, ¿usted quería comentar algo? Sí, hermanito, agradecida Adelante, hermanito. con el hermano que nos ha traído esa excelente meditación. Muy buena, hermanito, muy buena. Ya lo estábamos extrañando, hermanito. Que Dios lo bendiga y siempre lo tengamos en esta plataforma para que nos siga enseñando más de la palabra de Dios. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones. Dios lo bendiga a Lo usted y bendiga. a su familia. Muy bien. Feliz Gracias, noche, hermanita Doris. fin de semana. De igual manera, hermana. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ahora es el momento. Muy bien. Hermano Jorge, ¿tenía ganas de comentar algo? No, sí, simplemente de agradecer al hermano Javier por la exposición excelentemente preparada, ¿no?
Y comentar solamente que hay que tener cuidado si no estamos vestidos de la armadura de Dios como lo dice el hermano. A veces muchos hermanos se retiran de la congregación y en el mundo aparentemente le va bien, unas vanidades, ¿no? Y creen que